Hola, hola, ¿se escucha bien? Vamos a bajarle un poco la música. No sé si se escucha. Ajá, amigo Fabio, ¿qué tal? Un abrazo grande. ¿Cómo va todo con el coronavirus en Sao Paulo? Muchachos, yo no sé si me están escuchando, no tengo retorno. Eh, no soy experto en el streaming, así que les pido que me vayan avisando. Lamentablemente tengo que poner en la pantalla como duración del video para poderle escuchar. Eh, pero creo que casi todo el tiempo no lo voy a tener encima porque la idea es que vean las aplicaciones. Ahí lo puedo ver, yo creo. No sé cuánta gente está conectada, no sé si a ustedes les sale en pantalla, pero quiero darles mandarles un gran abrazo, un saludo para todos desde Santiago de Chile. Estamos improvisando, esto es nuevo para nosotros, no es un tema que manejemos. Quiero saludar a los muchachos que están ahora conectados. Está Jorge Huerta, un abrazo. Alejandro, Cristóbal, el Nico, Pablo, saludos a todos. Eh, como les decía, esto es un poco nuevo para nosotros. Estoy mostrando la pantalla porque mi idea no era aburrirlos hablando yo y viéndome a mí hablando de aplicaciones. Quiero un poco interactuar con las aplicaciones y mostrárselas. Acá, algunas de las que vamos a usar hoy. Y voy a dar un paseo suave. Aplicaciones las vamos a ir mostrando, vamos a ir hablando más o menos de qué se tratan. Creo que este capítulo va a ser para como hacer una introducción, un primer pie a lo que va a ser un segundo o tercer capítulo, hablando específicamente de algunas explicaciones que son las que más usamos y las que más recomendamos para el tema de la ruta. Y como les decía, esto va a ser como una pincelada grande para explicar un poco de qué se trata, una introducción. Quizás el resto ya lo conoce, ya sabe de muchas de ellas, pero nunca están de más, porque de aquí queremos pasar a otro capítulo en el que se hable de cómo planificar una ruta, cómo va a planificar, por ejemplo, cómo hacer el trazado de un camino que quiere ir a explorar y sin recorrido nunca antes o sin tener referencia de alguien que haya ido, que te haya mandado el archivo de la ruta, nosotros poder dibujarlo, analizar un poco lo que pasa con aquella ruta y poder después salir a pedalear, a explorar. Tengo una pauta, voy a leer la pauta. Esto como les dije, muy artesanal.
pero está funcionando por lo que veo. Ahí se están conectando. Saludos, muchachos. Saludos a la Connie, al Yajir. Saludos a todos, que bueno que escuchan. Estoy recorriendo el Instagram un poco para poder rellenar mientras se conecta el resto de la gente. Perfecto, ahí me están llegando unos pantallazos que le pedí a los chicos que nos enviaran pantallazos para ver si estaba funcionando. Y se escucha bien, escríbame en el chat más, porque ahora lo estoy leyendo. Si es que se escucha bien, eso me preocupa que se entienda cuando conversa, la música no tape lo otro. Ya uno, por favor. ¿Alguien puede poner en el chat si se escucha mi voz bien, si se entiende lo que hablo? Ya. Me dijeron que se escucha bien, te oímos, te sentimos. Qué lindo esto de la interacción. Ya, con los que estamos, vamos a empezar. Y primero, siempre, esto lo van a ver después, esto va a quedar arriba, entonces, muy probablemente, la gente que no tiene idea muy bien de qué es Gravel Chile, así que nunca está de más hacer una reseña y explicarle a esas personas que nosotros somos una comunidad ciclista, como tantas otras hay, y que nos dedicamos a viajar por Chile por caminos de gravel, así de simple. Entonces, dentro de nuestros objetivos siempre está conocer lugares nuevos, y estas aplicaciones de las que vamos a hablar hoy son de vital importancia porque, no sé, para la mayoría que no nos conoce, la dinámica de nuestras salidas es planificar una ruta y cuando llegamos al punto de partida, todos los muchachos tienen la ruta, o la gran mayoría, y cada uno parte a su ritmo, ponemos puntos de encuentro, nos encontramos en esos lugares, los que quieren pedalear acompañados, los que quieren pedalear solos, pero se hace muy importante tener la ruta guardada en algún dispositivo, porque siempre vamos a lugares que no conocemos. La mayoría de las actividades de Gravel Chile son en lugares que poca gente ha ido, o probablemente no han hecho esa ruta específica con ese orden como tal se planifica en las salidas de Gravel Chile, porque a veces uno pasa por lugares en otra dirección, qué sé yo, con otra planificación. Entonces es vital, siempre es vital llevar la ruta en cada una de nuestras salidas. Por eso que decidimos en este capítulo y hablar de aplicaciones y eso. Quiero agradecer a todos los que están conectados, quiero agradecer a todos los que participan de la comunidad, a todos los que creen en ella. Y bueno, voy a tomarme un minuto para explicar, o en verdad como para conversar de esto que está pasando ahora en el 2020 y la contingencia con el tema del COVID. Es complejo para todos, estamos todos en la misma situación, sea con quien sea que hable. En línea, yo sé que está Fabio, que es de Brasil, que nos va a visitar para la fecha del Brasil. Y en Brasil pasa lo mismo, y donde sea que estén, estamos viendo este tema del virus. Entonces, eso nos obliga a replantearnos, nos obliga a reestructurar nuestras planificaciones, y eso también le pegó a Gravel Chile. Nosotros tenemos un calendario 2020 con actividades que lamentablemente se vio afectado, y probablemente muchas de esas actividades tengamos que suspenderlas o cancelarlas y reagendar o reacomodar o replanificar directamente el año 2020. Lo único que sí tenemos claro es que las 4 brevets que Gravel Chile organiza este año sí van. El tema es que a medida que va evolucionando el tema de la contingencia, tenemos que ir adecuándonos en las fechas propuestas según lo que está pasando. O sea, yo creo que en enero nadie se esperaba que estuviésemos en una cuarentena o estuviésemos con toque de queda en el país. Entonces, por lo mismo, esto es sorpresivo. No vamos a saber
bien. Yo puedo proyectar, por ejemplo, ahora la Brevet 200, como la ven acá, está proyectada para el 13 de junio, y cosa que al día después que nosotros la proyectamos para el 13 de junio, salió la autoridad diciendo que había 90 días de toque de queda, y, o sea, estado de catástrofe, perdón. Y resulta que ese estado de catástrofe se termina, en teoría, el 18 de junio. Entonces, quedamos dentro de este periodo en el que no sabemos si la autoridad nos va a dar la autorización para poder realizar la actividad. También puede que esto se vaya, qué sé yo, evolucionando satisfactoriamente y el estado de catástrofe se suspenda antes del 13 de junio. Por lo pronto, decirles que hasta que no tengamos un poco de claridad, no vamos a lanzar el calendario de fechas recreativas, ¿ya? Porque es difícil, no podemos llegar a planificar en los tiempos tan súper confusos. No solo nos afecta en el tema de que no vamos a salir de la casa, hay gente que está con problemas en su trabajo o tiene familiares afectados. Entonces, en verdad, nos vamos a enfocar un poco a darle movimiento a la comunidad mediante el streaming, publicando contenido. Tenemos un montón de contenido guardado que queremos publicarlo y que no lo hicimos el año pasado porque de una salida tras otra se nos acababa el tiempo y nunca nos hicimos el tiempo. Pero esta cuarentena hay que darle una vuelta positiva y hay que aprovechar para poder hacer las cosas que no hemos hecho. Y eso también ayuda mentalmente para poder un poco sacarse de la cabeza el tema del virus que está todo el día. Antes de pasar, me queda un puntito por definir, es invitarlos a poder estar presentes en nuestros streaming, en nuestras transmisiones online los jueves, hasta que el virus se vuelva buena persona. Bueno, todos los jueves la idea es estar en charla, que en estos momentos no es tan charla porque estoy hablando solo yo, pero ya vamos a encontrar la manera de que esto sea bidireccional o multidireccional. Pero pronto solo puedo leer lo que ponen en el chat para ir interactuando, pero la idea es que en un momento conversemos. También tenemos planificado algunas conversaciones con algunos graveleros y bikepaqueros alrededor del planeta, y esas probablemente las hagamos transmisiones por Instagram. Va a ser un poco conversar y qué sé yo, espontaneidad, como se ve la charla y la dinámica. Pero ya lo saben, los jueves por acá por Facebook Live vamos a estar tratando algunos temas relacionados con el gravel, bikepacking, viajar, explorar, comunidad, etc. Y algún día que vamos a, qué sé yo, a designar con la atención, vamos a estar hablando por Instagram también, por Instagram Live y transmitiendo. Y igual después ese contenido queda en la red para que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempo si están ocupados. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de aplicaciones que nos sirven para ver, planificar, trazar o, qué sé yo, proyectar rutas en las que podamos ir con la bicicleta, ¿ya? Y voy a pasar a mostrarles Google Maps porque yo creo que todos están familiarizados con lo que es Google. Todo el mundo sabe que es Google Maps. Uno lo ocupa en el día a día para, qué sé yo, si no se llega a la acción, la pongo, veo cómo tomo el transporte público, o cómo llevo un auto, o cómo me desplazo a pie. Y por eso quise partir explicando que todas las aplicaciones que nosotros vamos a usar siguen más o menos la misma lógica que Google Maps, que es un mapa base sobre el que se puede trazar una ruta o se puede solicitar asistencia para poder recorrer por una vía que no conocemos, ¿ya? O que quizás conocemos y no sabemos que se conectaba a esos puntos. El tema es que tenemos aplicaciones para el celular, plataformas que funcionan en la web como Google Maps y software específicos para dibujar rutas, ya que se instalan en nuestros computadores. Partir explicando que no existe la perfecta, todas tienen alguna diferencia en algún punto o en otro, entonces pues siempre está la posibilidad de escoger, de tener una o dos o varias instaladas, ¿ya? Cada una tiene su favorita, todas tienen sus pros y sus contras, y yo no les voy a decir ocupen esta. Sí vamos a recomendar una en específico porque creemos que tiene muchas características de todas las demás, pero aquí
yo no vengo a decir que, por ejemplo, Strava o Ride with GPS o qué sé yo, Wikiloc, no sé, hay un sinfín. Yo no sé que una es mejor que otra, solo vamos a explicar un poco desde las más conocidas a otras menos conocidas, pero que tienen muchas características buenas que nos van a servir en distintas circunstancias. Ya. Estas aplicaciones pueden ser, como les dije, web, o puede ser una aplicación que se instala en nuestros dispositivos, ya sea celular, tablet, o puede ser un software que se instala en el computador derechamente. ¿Ya? Hay algunas que cumplen más de uno de esos requisitos. Hay plataformas, por ejemplo, como Google Maps, que funciona en todos los dispositivos y que se puede usar con software usando el Google Earth, que la mayoría lo conoce, que fue muy común en su tiempo como para recorrer el mundo y viajar. Bueno, Google Earth también tiene la característica de que nos permite dibujar rutas, y esas rutas después también se pueden pasar a Google Maps y poner en Google Maps, y también las podemos ver en nuestro celular. El tema es que las características de dichas aplicaciones van también, qué sé yo, como ayudando o perjudicando a la misma aplicación para nosotros escoger una, ¿ya? La gran mayoría de las personas no usa Google Maps para dibujar su ruta, ¿ya? Sobre todo cuando las rutas se trazan por caminos que son más desconocidos. Ahí probablemente la gran mayoría ocupe Ride with GPS, Strava, que es la más común, y una que nos gusta a nosotros que se llama Mappy, o AllTrails, que es como de las últimas que estamos usando, que de verdad nos ha dejado muy contentos. O a veces también se puede dibujar en otra aplicación y luego traer a Google Maps para poder ver las rutas en Google Maps. Vamos a partir con yo creo que la aplicación indiscutible de ciclismo que nos sirve para muchas cosas, que es Strava. Strava es una aplicación para el celular, una plataforma, nos permite dibujar, nos permite compartir contenido, nos permite explorar, qué sé yo, las rutas de otras personas, nos permite unirnos a retos, unirnos a clubes, interactuar entre las personas. Es muy completa, pero específicamente lo que vamos a hablar hoy es de dibujar las rutas, ¿ya? Y en eso nosotros creemos que Strava es buena, es muy intuitiva, pero no es la mejor. Pero sí nos sirve, por ejemplo, para los que estamos recién partiendo, nos sirve para empezar a realizar nuestros primeros dibujos y ir familiarizándonos con eso de dibujar una ruta. Ya te vamos a responder, Benjamín, para recomendarte ruta. Voy a entrar a la página para poder dibujar una ruta de deseo, ¿ya? Como les decía, Strava es de las más conocidas. Strava tiene muchas características positivas, nos permite analizar nuestro rendimiento en la bicicleta, compararlo con otras personas. La verdad es que es mucha la información que nos ayuda a manejar y que nos ayuda también como para poder ir mejorando nuestro rendimiento arriba de la bicicleta. Cuando ya nos volvemos un poco más competitivos, nos empezamos a poner desafíos, Strava es una herramienta vital porque nos permite analizar alguna ruta que hicimos en algún momento, las velocidades a las que fuimos, cómo compararme con otras personas, el premio que te permite analizar cómo estuvo tu ritmo en la carrera, cómo estuvo tu corazón, etcétera. Tiene un montón de ventajas con respecto a cómo analizar las rutas. Por ejemplo, acá, yo acabo de ver en Strava la salida que hicimos en junio del 2019 como Gravel Chile. Recorrimos, como sale acá, 104 kilómetros en la cuarta región, desde Combarbalá hasta Ovalle, por caminos está la altimetría de la ruta. Y bueno, podemos ver una ruta que ya hicimos, que la registramos en su momento con un dispositivo y luego la subimos a esta plataforma, ¿ya? También vemos que nos dice que el que quiera la puede imprimir o exportar a un archivo para poder llevarlo al dispositivo de vuelta y volver a usarla encima. Nos permite escribir una descripción de esa ruta, ¿ya? Y nos da información de segmentos. Son zonas específicas que alguna persona dibujó para poder compararse con otras personas que circulaban por ahí.
Entonces, por ejemplo, en esta sección, fijan, en esta zona se resalta un área del gráfico. Y si nosotros hacemos zoom a la ruta y nos vamos al comienzo, podemos ver que se destaca con color azul ese segmento. Y esto es como para poder medir rendimiento, y uno lo hace como para superarse. La salida con Barbalá tiene una pequeña subida, entonces, claro, la persona que hizo este segmento quería ver en su entrenamiento diario, seguramente pasaba todos los días por ahí y quería ver cómo iba mejorando, si mejoraban sus tiempos, cómo iba respecto al resto de personas que pasa por ahí, y nos da información de, por ejemplo, la pendiente promedio que tiene ese segmento, la diferencia de altitud y la distancia, cuánta distancia es. En esta hay muy pocos segmentos porque en verdad es una ruta muy desconocida, no anda mucha gente por allá y probablemente la gente que siga no se da el tiempo de dibujar la ruta o de traquearla, de guardarla, etcétera. Entonces no hay mucha información respecto a esta ruta que nosotros hicimos, pero ya con dibujarla o con tenerla en archivo como la que estamos viendo, nos permite, por ejemplo, analizar la altimetría. ¿Qué es la altimetría? Básicamente es mostrar en un gráfico cómo va variando el relieve del terreno, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que con Barbalá en el punto cero partió en los 800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y luego nosotros recorrimos, subimos, bajamos, hicimos toda la ruta y terminamos en Ovalle, que está a 200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Voy a poner la vista completa. Ahí está. Entonces terminamos en Ovalle, que está mucho más abajo de donde comenzamos. Y eso es súper importante. Por lo general, uno busca ruta antes de ir para poder saber cómo es la altimetría y la dureza de esa ruta. Entonces, ya teniendo el gráfico de altimetría y la distancia, se hace una idea más o menos de qué tan difícil es recorrer esta ruta. ¿Ya? Otra información que es importante, pero a veces no muy fidedigna, es cuánto tiempo tomamos en realizar la actividad. Si bien aquí dice que la hicimos en 4 horas 18 minutos, nosotros hicimos la actividad en 2 días. ¿Ya? Acampamos en la mitad, si no mal lo recuerdo, por acá. Entonces, ese es un tiempo de referencia, pero nunca hicimos la actividad completa de una. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan, a veces uno sí sale a pedalear y hace la ruta sin parar, pero otras veces las hace con paradas, con, qué sé yo, acampadas, y ahí ya este dato no es muy fidedigno. Esta ruta, nosotros la registramos en un dispositivo GPS externo. No, fue con un dispositivo GPS pequeño que se adosa a la bicicleta. Y a ver, vamos a googlear para que lo entiendan. En un dispositivo como este, ¿ya? Y este dispositivo nos permite, en una pantalla pequeña, poder ver los datos de la ruta, poder ver la ruta. Ah, está súper rápido en internet. Este dispositivo nos permite ver la ruta. Si se fijan, muestra un pequeño mapa donde tenemos que volar, etc. Y también nos graba por dónde vamos pasando usando su sensor GPS, ¿ya? Nosotros, para poder ir a esta ruta, grabamos la ruta, así nos daba toda la información de la ruta con un dispositivo GPS y tenemos a Strava. Y Strava nos permite, como les decía, hacer una publicación y tener la información. Pero también está la opción de dibujar una ruta en Strava desde cero, que también lo hicimos en su momento antes de ir a Ovalle. Y podemos entrar al constructor. Si es algo que la gente que usa Strava, no toda la gente sabe, ¿ya? Y es donde yo les decía que es muy amigable partir dibujando rutas. La mayoría de las personas que sabe de rutas, me refiero a que sabe como de archivos de ruta y de importar, qué sé yo, etcétera, sabe usar el constructor de ruta, ¿ya? Y específicamente esta ventana es la que vamos a comparar con las demás plataformas como Ride with GPS, como Google Earth Trails. Esas son las que vamos a tratar hoy, ¿ya? Antes de meterme de lleno a lo que es dibujar una ruta, me gustaría entrar y hablar en específico de
los mapas, ¿ya? La base de mapa de una ruta, ¿ya? Que es algo súper importante a la hora de escoger tu aplicación favorita para poder dibujar. ¿Qué es la base de mapa? Por ejemplo, cuando uno mira Google, uno ya sabe que el mapa de Google tiene tonos de colores pasteles, las calles más importantes son en amarillo, las secundarias son en blanco, y ya cuando uno se acerca mucho al mapa puede ver senderos con líneas punteadas, cuando carga, y qué sé yo, puede ver un poco más de información sobre el mapa. Entonces esa como combinación de colores y la forma en que muestran eh, las distintas características del relieve terreno es la base de mapa, ¿ya? Y según cada fabricante de estas plataformas, es la base que usan. La mayoría de las bases son públicas. Entonces hay algunas aplicaciones que se decantan por OpenStreetMap, por ejemplo, que es un mapa comunitario, que es una empresa sin fines de lucro que crea un mapa y la gente va aportando ese mapa y se crea un mapa del mundo, pero también tiene diferencias. Por ejemplo, lo vamos a mostrar acá, acá. El mapa de OpenStreetMap. Y van a darse cuenta cómo cambia la pantalla. De hecho, aquí podemos ver el mapa de Google, que estaba por defecto. Tengo muy mala internet. Me dan un segundo. Dame un segundo porque no me está cargando nada. Chuta, este está muy mal. Ya, al fin cargó. Ya mira, ahí van cambiando. Estos son los diferentes tipos de mapas que nosotros en los que podemos dibujar. Y si se fijan, entre unos y otros, hay mucha diferencia en la información que nos entregan. Por eso es importante escoger una buena base de mapa, ¿ya? Porque un mapa con poca información gráfica va a ser más complejo de leer a medida que uno va avanzando en él. Tampoco es bueno tener un mapa que se sature de información, porque va a pasar lo que me pasa ahora. Yo no estoy con buena señal y se demora en cargar, pesa mucho. Si yo lo uso offline, significa que va a usar mucho espacio de almacenamiento, pero tiene muchas ventajas, mucha información, pero a lo mejor en cierta ruta que yo voy a recorrer no necesito toda esa información. Entonces aquí uno empieza a conjugar las características de estos mapas, ¿ya? El mapa base que usa esta plataforma que se llama RightGPS, ¿ya? Es el mapa de Google, ¿ya? Y uno puede ver de qué año está actualizado, por ejemplo, este mapa, esta base de mapas que estamos usando, y por lo general también dice de quién es. Aquí en específico justo ahora no sale que es de Google, quizás es porque tengo la pantalla un poquito más, la ventana un poco más chica, pero uno puede ir viendo distintos tipos de mapas, ¿ya? Aquí tenemos una vista satelital, se va a demorar un poco en cargar, pero tenemos una vista satelital. Entonces nosotros podemos ver directamente el relieve, los caminos que hay, y en algunas partes podemos, sobre todo cuando vamos a explorar y salimos al off-road, hay caminos que no se ven en la vista de mapa de relieve como la que estábamos viendo antes, pero sí se ven en la vista satelital. Y eso ayuda mucho para ir a explorar lugares desconocidos. Entonces, uno siempre va a usar en segundo orden, pero siempre lo va a usar. Sobre todo cuando va a lugares que no conoce, cuando quiere planificar una ruta, uno siempre entra a la vista satélite como para correr lo que está dibujando. Tenemos el mapa propio de RightGPS con su información. Por ejemplo, estas líneas azules y verdes muestran desplazamientos en bicicleta o desplazamientos trotando, qué sé yo, como actividades de la gente. Entonces, como un mapa de por dónde se mueve la gente. Es muy similar al de Google, pero claro, tiene cosas anexas como por ejemplo esta información de que estos son probablemente caminos muy transitados en el Cerro San Cristóbal en Santiago, y nos da una idea más o menos de cómo se desplaza la gente. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando nos vamos a explorar un lugar, podemos poner esta base de mapa podemos ver esta base de mapa para ver si
han transitado por ahí antes las personas, ¿ya? Y también tenemos acá distintas plataformas. Todas estas son empresas o fundaciones que tienen sus propias bases de mapa y todas tienen distintas vistas y todas tienen distintas características. Todas entregan distinta información. Entonces es muy importante cuando uno dibuja rutas ir comparando entre estas distintas bases de mapas, porque puede que algo que en Google sí sale, en OSM no salga, o al revés. Entonces uno a lo mejor llega al final de un camino y dice, chuta, el camino se acabó, no tengo más continuación, y si te cambias de base de mapa, a lo mejor sí te sale la continuación, porque también en distintos años los que se han actualizado, o algunos tienen información que es de sitios privados, entonces no la suben, y otros sí la suben. Por eso es importante saber que existe esto. Entonces, dentro de estos distintos tipos de mapas, vamos a englobarlos o vamos a categorizarlos en tres. El primero es el mapa de relieve. El segundo es el mapa de tránsito. Y el tercero es el mapa de satélite. Me voy a poner acá en la vista del mapa de Google. Nosotros estamos viendo un mapa de relieve. Si ustedes se fijan, salen los caminos y hay unas pequeñas sombras que nos indican ya que hay variaciones en el terreno. El mapa de relieve siempre va a ser nuestro primer mapa para poder dibujar y movernos, porque nosotros en la bicicleta necesitamos también ir trazando nuestra ruta de acuerdo a lo que estamos buscando. Si queremos una ruta con alta dificultad, vamos a pasar por un cerro. Si queremos algo que el camino de menor esfuerzo va a poder llegar a un punto, vamos a tratar de hacer el quite a los caminos con mucha desnivel. Entonces el mapa de relieve nos sirve mucho para poder ir diferenciando a simple vista si hay cambios en el relieve. Y si se fijan aquí en la plataforma de Google, también nos pregunta qué mapa base queremos usar, ¿ya? Y tiene distintos tipos de mapa base, y por lo general el que yo más recomiendo es el mapa relieve. Se fijan cómo aparecen las diferentes cimas que hay en el terreno, y eso es de mucha ayuda cuando uno empieza a proyectar rutas, porque no es lo mismo conectar Rancagua por acá, por Coltauco, Las Cabras, y llegar al lado de Rapel por este lado, que conectarla por qué sé yo, por la vuelta acá por la laguna de Culeo, que sería cruzar acá. Tenemos que pasar este cerro, Hinchada, dar la vuelta por acá, entrar, laguna de Culeo. Tenemos otra subida acá, después bajamos a Chocalán y después recién nos podemos ir por un terreno que no está tan accidentado hasta llegar a Rapel, ¿ya? Entonces a simple vista nos ayuda para decir, por acá se ve más plano, por acá se ve un cerrito, voy a ir a explorar el cerro, etc. Y en nuestro caso en Chile, que tenemos muchos cerros, mucha cordillera, es indispensable y nos ayuda también porque muchas de las rutas que nosotros podemos proyectar o queremos proyectar, queremos que sean en plena naturaleza o que tengan la menor cantidad de área urbana posible, porque como gravelero no puedo ir a buscar la tierra, y donde está la zona urbana hay poca tierra, es sabido. Entonces nos sirve mucho, porque cuando ya uno empieza a proyectar caminos que van en las faldas de la cordillera, la cosa se vuelve bastante difícil. Como estamos viendo acá, imagínense. No es fácil apreciar a simple vista que, por ejemplo, este volcán que está acá tiene aproximadamente 4.800 metros de altitud, versus esta cordillera, esta precordillera, que debe tener aproximadamente entre 1.500 y 2.000 metros de altitud. O sea, entre esta zona del mapa y esta zona del mapa hay demasiada altimetría. Entonces, claro, cuando uno entra aquí en esta zona montañosa, ya es un poco más difícil, ¿verdad? Tienes que ir dibujando para poder hacer la diferencia de nivel. Pero cuando uno está ya fuera de la cordillera, es un poco más fácil porque uno ya sabe que por esta zona es más o menos llano y hay sectores donde sí hay muy alta, como por ejemplo el Cerro Cantillana, que tiene 2 metros de altura. Entonces uno ya sabe que tiene que buscar, de acuerdo a la dificultad que tiene, una zona para poder recorrer. Después tenemos el mapa de tránsito, que en segundo orden nos ayuda como para movernos en la ciudad o desplazarnos en distancias muy largas, porque si yo me alejo, se pierde un poco la definición que nos entrega el mapa de relieve, ¿cierto? Ya se ven manchas, ¿no? Entonces es mejor si estoy proyectando un viaje de 300 o 400 kilómetros que va a durar varios días, o que puede, qué sé yo, puede ser de uno.
Es mejor usar el mapa de tránsito, que es el típico mapa de Google. Y aquí ya no nos importa a nosotros ver tanto la diferencia de relieve, porque es tanto sobre la bicicleta o van a ser tantos días que en verdad el relieve igual pasa a un segundo plano, como que uno le importa en ciertos sectores para evitar subidas muy pesadas. Y siempre, o la mayoría de las veces, cuando uno proyecta rutas en lugares que no conoce, va al famoso mapa satélite. Ya uno puede entrar en una vista mucho más detallada, por ejemplo, de una zona en específico, y voy a esperar que cargue. Y una vez que uno puede ver la vista satélite, puede decir, por aquí pasa un camino, por aquí hay un portón, aquí hay un cruce de agua, hay cosas que de repente los mapas gráficos no muestran bien, pero si el mapa de imagen, como es el mapa de satélite, te lo muestra con alto detalle. Por ejemplo, acá vamos a hacer la comparación en esta zona, justo en esta zona. Voy a escoger una zona al azar, no sé si tiene de atrás tiene la información en los otros tipos de mapas, pero aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay un camino, efectivamente, vehicular, por algo se ve la senda tan marcada. Y vamos a cambiarnos al mapa de relieve para ver si sale. Recuerden, está en esta zona. Está en esta zona. Aquí ya cargó la vista de relieve y no se ve nada. A eso me refería. Y si ponemos el mapa de tránsito, tampoco se ve nada. Por eso siempre es muy importante aprender a leer el mapa satélite. Porque dependiendo de las distintas aplicaciones que nosotros usemos, vamos a poder encontrar si es que están estas huellas marcadas o no, etcétera, etcétera. Voy a tratar de buscar el mismo lugar en otro mapa. Esto está en Gran Argillo y esto está en Rancagua. Esto tú, la compañía, Codeo, perfecto. Voy a mostrar otra aplicación que se llama Mapi, que es una de las regalonas que tenemos nosotros para poder dibujar. Tiene otro mapa base, que es una mezcla entre el tránsito y el relieve, y yo lo encuentro muy bueno, porque la información que entrega es precisa. Entonces, yo la uso mucho para dibujar. Esta también se puede usar como aplicación o se puede usar vía web, ¿ya? Y su gráfica a mí me agrada mucho, yo por eso la uso bastante. Creo que este era el sector que estaba hablando. Les pido disculpas, está súper lento el internet. Me imagino que, como toda la gente está en casa, toda la gente está usando el internet. Vamos a esperar que cargue esto. Oye, esta información no debería estar en la lista. Hay información secreta ahí. No funciona. Aquí está, código. Nosotros estamos explorando esta zona. Perfecto, Codegua, el Carmen, la compañía. Nosotros andamos por esta zona. Les disculpo si es que escuchan ruido de fondo, tengo la ventana abierta y alguien está como cantando ópera. Se toca con el encierro. Esto, perdón, chicos. Ya, filo, avancemos. Lo importante es que entiendan que hay distintos tipos de bases de mapa. Algunos tienen más información que otros. Y además, estos tipos de mapas se van diferenciando según la aplicación o la empresa que nos propone una plataforma, ¿ya? Por eso que tengo yo varias a la vista. Por eso también tengo AllTrails. Y también por eso tengo abierto Railway GPS. Aquí se nota mucho lo que les decía yo acerca de ir cambiando la base de mapa para ver las diferencias que hay en ciertos territorios. De hecho, no se me había ocurrido que podía buscar en la zona de Codegua acá. Vale decir que todas las aplicaciones, aunque no se note, pero todas deberían cargar con la misma velocidad, porque todo está en la nube, todo está en servidores. O sea, no es que si yo ocupo una marca en específico, que sé yo, Strava o Radio GPS,
una cargue más rápido que la otra, una se vea más... No, todas van a depender como de la velocidad del internet de uno. Seguramente ahora mi internet se puso más rápido, de suerte. Aquí vamos a comparar esta zona en las distintas capas de mapa. Tenemos Google, y si ustedes se fijan, no nos muestra información en este sector. Nos muestra un camino que va por acá, el H189, y después nos muestra una pequeña desviación que entra por acá. Se ve muy tenue, no sé si ustedes lo logran ver en la casa. Luego vamos a ver el mapa de Railway GPS, que tiene más información, ya nos dice hacia dónde va el sector, cómo se llama el sector, nos muestra que por ejemplo aquí hay un área verde, hay un cuerpo de agua grande, acá hay un autódromo, ya nos entrega más información, pero en esta zona seguimos sin ver información. Nos vamos a ir al mapa de OpenStreetMap y aquí se ve mucha más información. A eso me refería yo con escoger bien la capa del mapa. ¿Ya? Aquí tenemos el mismo camino, quizás no sale la información del camino, el código que tiene, pero sí nos sale, por ejemplo, ya una idea de algún camino que pasa por este sector, fíjense. ¿Ya? Nos demuestra, por ejemplo, el contorno de este cerro, o de este parque, ¿verdad? Nos muestra que hay una línea de alta tensión que cruza por ahí, y lo más importante para nosotros, nos muestra con línea segmentada un camino. ¿Ya? Muy probablemente sea la senda con la que le hacen mantención a estas torres, que eso es lo que nos importa a nosotros, ir a meternos a estos caminos secundarios, donde no anda nada. Entonces aquí nosotros ya, por ejemplo, OpenStreetMap nos entregó más información. Pero hay distintas versiones. Hay un OpenStreetMap que está más pensado para ciclismo, y si lo cambio se van a dar cuenta de algo. Fíjense cómo cambió la gráfica entre los caminos. Eso es súper importante cuando uno empieza a planificar una ruta. Necesita también saber si el camino es apto o no es apto para meterse en la bicicleta. Y por ejemplo aquí ya nos dice que este es un camino secundario de vehículos, porque si se fijan tiene el mismo ancho que este, y es muy probable que esté en un terreno privado, que por eso la mayoría de los mapas no lo muestran y aquí sale segmentado. Pero hay algo muy importante, o sea, yo le doy mucho valor porque lo sé utilizar, que es que nos muestra las curvas de nivel. Las curvas de nivel son estas líneas en el terreno que nos indican más o menos cómo se comporta la superficie de este cerro. Entonces nosotros ya sabemos que aquí este cerro es muy irregular y probablemente, mira, si se fija, tiene una curva, esta otra curva muy cerrada, otra curva muy cerrada. Es probable que esta subida sea muy dura, porque lo más probable es que tenga que ir serpenteando, como se ve en esta zona. Entonces, el mapa de curvas nos ayuda también para saber qué altitud tiene, porque yo puedo ir contando entre las distintas curvas que aquí deben haber, si no me equivoco, deben haber 50 metros de diferencia entre una línea gruesa y otra línea gruesa, 50, 50, 50. Si uno las cuenta hasta el final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tenemos 50, 25. Probablemente este cerro tenga 750 metros de altitud. Entonces nosotros ya sabemos que, por ejemplo, este camino pasa hasta la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sexta curva serían 105 hasta los 300 metros. O sea, se eleva desde aquí hasta este punto y deben haber 300 metros de diferencia. Por eso que es muy importante el mapa con curvas de nivel. Cuando uno lo aprende a leer y anda explorando en el medio de la nada, uno a veces puede proyectar una ruta por un lugar donde no hay camino, derechamente. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy acá en el sector de la Leonera y proyecto una ruta en bicicleta para subir acá. Estoy allá en terreno y veo que la superficie del cerro me permite pedalear. ¿Ya? Entonces yo digo, ya voy a ir ese día, perfecto. Yo puedo abrir este mapa con las curvas de nivel y puedo calcular 1, 2, 3, 4, o sea, sé que hasta este punto, que es como lo más al fondo de esta quebrada, tengo 200 metros de nivel respecto desde el camino. Solo con mirar el mapa. Quizás no tengo ningún instrumento ya como para saber, pero eso es muy útil. ¿Ya? Y también tenemos la versión outdoor, que está más orientada a la gente que hace trekking. ¿Ya? Entonces, también nos muestra las curvas de nivel, pero de manera más tenue, pero ya nos marca, por ejemplo, con mayor diferencia gráfica, las superficies. ¿Ya? Probablemente esta zona que está muy verde sean plantaciones, y esta zona que está acá sean plantaciones, pero de pastizales. ¿Ya? Por eso la diferencia de tono. ¿Ya? Y también nos muestra la línea de alta tensión y este camino secundario. Nos muestra, por ejemplo, estos símbolos que hacen referencia a que esta zona, yo creo que debe ser parte de un parque, que por eso está con esa
con esa gráfica. No, muy importante. Quizás se refiere a zona silvestre. Y por eso nos sale esa pequeña gráfica, es como un pequeño cerrito. Pero claro, en esta vista, en este mapa, el mapa base Outdoor, nos da más información que nos importa a quienes vamos a hacer un trek. ¿Ya? Eso. Y por último, vamos a corroborar con la vista satelital qué pasa con esta zona, si es que ese camino existe o no existe y cómo se ve. Entonces nuestra plataforma para probar siempre va a ser la vista satelital. ¿Ya? Y si nosotros nos acercamos, ahí está. Este es el camino que estábamos mirando. Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, que aquí hay una ruta que nosotros podríamos ir a explorar en la bicicleta, porque si se fijan en la vista satelital se ve muy definida. Eso significa que sí o sí es una huella vehicular. Ahora, si es para vehículos de todo tipo o para 4x4, no lo vamos a ver hasta que vayamos. Pero si nosotros quisiéramos proyectar más o menos para pasar por ahí y saber cómo está este camino, ponemos un punto inicial, ponemos un punto final. Automáticamente nos generó la ruta de ese camino y nos da el gráfico de altimetría, que era lo que hablamos anteriormente. Que el gráfico de altimetría nos ayuda mucho a entender si esto en verdad se pone duro. ¿Ya? Anteriormente, cuando contamos las curvas de nivel, yo le dije que el punto inicial y el punto final aproximadamente deben 300 metros de nivel. Y aquí está. Dice que tiene 304 metros desde el punto inicial al punto final. Entonces, por eso es importante escoger una buena base de mapa, y yo recomiendo aprender a interpretar con las curvas de nivel. Eso. Antes de empezar a dibujar una ruta como tal, me gustaría explicar algo. Cuando nosotros vamos a viajar y queremos usar una aplicación o un dispositivo que nos ayude en nuestra ruta, nosotros tenemos que definir nuestras necesidades primero, en relación a este tema de la ruta, de tener la ruta en digital, etc. Yo creo que la finalidad de usar estas aplicaciones y encontrar la mejor y comparar entre una y otra siempre va a ser explorar, ¿ya? Explorar terrenos. Porque si yo no voy a explorar un terreno que no conozco, es difícil que yo quiera dibujar la ruta. Probablemente lleve una aplicación en segundo plano grabando la ruta para poder después saber por dónde pasé, o subir la estrada y compararme con mis amigos. Pero cuando nosotros salimos como a la naturaleza, a viajar y explorar, explorar es importante que tengamos claro que necesitamos primero orientarnos, ¿ya? ¿Cierto? Porque cuando nosotros nos metemos en lugares desconocidos nos podemos perder. Segundo, necesitamos organizar este viaje, ¿ya? Entonces, dibujar la ruta nos ayuda a ver la dificultad del terreno, de la ruta en sí, y eso nos permite planificar nuestro viaje en horas o en varios días, y dónde podemos acampar, y qué día abordo una subida o qué día abordo un tramo muy largo, y así nosotros podemos organizar de alguna manera estos viajes. Tercero, nos ayuda a recopilar información. Por ejemplo, si nosotros vamos acá al sector de la Leonera, esta zona perfectamente la podríamos ir a recorrer en un día desde Santiago. Sería un viaje de todo el día, salir muy temprano, llegar muy tarde de vuelta, pero probablemente podríamos llegar hasta esta zona. Pero estamos hablando que desde Santiago hasta el sector de la Leonera aproximadamente deben haber, yo creo que unos 120 o 130 kilómetros solo de ida hasta Santiago. ¿Sí? De hecho, vamos a ver cuánto hay. 90. Hay 90 kilómetros hasta el sector de la Leonera, y uno podría decir, fácil, pues yo 90 kilómetros lo hago, podría hacer 200 ida y vuelta y voy a correr. Ok, perfecto, lo entiendo. Aquí en la zona urbana probablemente nosotros podamos hacer los 90 ida y vuelta en un día. Pero acá nosotros ya estamos entrando en un cerro. Mira, si se fijan como que el gráfico de altimetría, la dificultad que tiene ese pequeño segmento que nosotros dibujamos es muy alta en comparación al resto de la ruta. Por lo general esta ruta no varía mucho en su altimetría. Si se fijan, parte en los 560 metros, baja a los 550 y la parte más alta son 640, ¿ya? Y después vuelve a bajar. Entonces miren, desde el kilómetro 23, que está aquí abajito, ahí se ve que está a 650,
hasta el kilómetro 50, o sea, 27 kilómetros después, vamos a ir casi todo el rato pedaleando en bajada. Una bajada que no se siente, claro, porque son tantos kilómetros que en verdad es un plano, pero con pequeños vuelitos. Entonces, no va a ser una ruta difícil, pero hasta que no llegamos al kilómetro 62, que está aquí en este sector del mapa, fíjense en el punto azul, ahí nosotros tenemos una cuesta. Y en un tramo muy corto tenemos un ascenso de 400 hasta los 670, son 200, casi 240 metros en un tramo de 4 kilómetros. Si se fijan en el gráfico de inmediato, te indica que ese tramo en específico está duro. Entonces, probablemente esto lo recorramos en una hora o en una hora y media, y probablemente desde el kilómetro 40 al 50 lo hagamos en media hora. Entonces, por eso es importante la información que nos entregan los mapas, recopilar información. Después tenemos que definir al lugar donde nos vamos, si es que vamos a tener señal o vamos a estar desconectados. Porque es vital definir si nosotros queremos llevar el mapa con nosotros o vamos a tener señal de celular para poder ir visualizando. ¿Ya? Yo recomiendo siempre, al menos una aplicación en el celular que no use datos, que tenga el mapa guardado desde antes. Cosa de que yo le pueda hacer zoom y pueda ver la información del mapa sin que me pase esto que se va a encargar. Se lo voy a mostrar. Tengo acá conectado mi celular. Perdón, me llevan mi completo. Y tengo aquí mis aplicaciones con las que yo por lo general viajo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a entrar a Google Maps, ¿ya? Y voy a irme a la misma zona que estamos revisando, que era La Leonera. ¿Ya? Y, chuta, me fui a otro planeta, en Argentina. ¿Ya? Santiago, Rancagua, perfecto. Empiezo a acercarme a buscar Granero, La Leonera. Ya, aquí estamos. Pum, pum, pum. ¿Se fijan cuánto demora en cargar? Y eso que yo ahora estoy conectado con full señal en el celular. Recién se empieza a cargar de a poco la información. Voy a hacer zoom a otro lugar para ver qué es lo que hay. Acá, por ejemplo. La información no se carga de inmediato. Se demora un tanto en cargar. Y mientras menos señal nosotros tenemos, más lenta va a ser esta carga. Pero yo, por ejemplo, tengo Mappy, también guardado en mi celular, y a esta aplicación yo la tengo guardada con el mapa en mi celular. No necesito señal. De hecho, voy a hacer... Oh, ¿están ahí? ¿Están ahí? Por favor, díganme que están ahí. Alguien en el chat. Me estoy alargando mucho con la conversación, parece. Llevo una hora de transmisión. Muchachos, ¿están ahí? Alguien que me diga si están ahí. ¿Están ahí, chicos? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir? Ah, problema técnico.
Ya, ahí me respondieron que sí. Voy a seguir entonces. Tuve este problema de que desconecté el internet y lamentablemente se tiene que haber cortado la transmisión. Vuelvo a mi celular. La idea era mostrarles la aplicación. Ahí lo tengo. Entonces voy a entrar al Mavi y aquí yo no es necesario que tenga internet. Y si se fijan, la velocidad con la que me carga la información es otra. Estamos en código la negra, busquemos la negra, ¿dónde está la negra? Era por aquí, si no me equivoco, ¿no? Se fijan, me cargó la información del mapa al tiro, yo le hago zoom y me carga muy rápido, porque yo tengo este mapa guardado. ¿Ya? Y le doy acá. Sí, Carmen. Aquí está. Creo que ahí era donde estábamos recién esperando. Acá. La negra alta. Ya, listo. Básicamente, este mapa que nosotros estamos viendo, que yo le hago zoom y me carga la información muy rápido, está descargado en mi celular. Y eso también es vital cuando nosotros nos vamos a explorar el mundo por ahí. Y no vamos a tener señal, ¿ya? Y es importantísimo. Por eso yo uso este mapa, porque les decía, me entrega mucha información, me muestra, por ejemplo, caminos secundarios como el que estamos recorriendo. Ahí se ve. Nosotros estábamos todo el rato hablando acerca de este camino. En esta base de mapa se ven las curvas de nivel, no se ve con tanto detalle como la que estábamos viendo anteriormente acá. Aquí se ve con mucho más detalle, unas más tenues, otras más gruesas, que nos indican distintas diferencias. Acá se ven todas, pero se ven, ¿qué es lo que me importa? Mira, aquí me da información, me dice, esa curva está en el 900, está en... Toda esa información es súper importante cuando nosotros estamos en el medio de la nada, recorriendo, explorando. ¿Ya? Y por último, en esto de qué es lo que necesito, cuáles son nuestras necesidades, por último, está si queremos o no queremos grabar los datos de donde estamos recorriendo. ¿Ya? Hay personas que les da lo mismo registrar su salida, hay otras personas que les gusta su salida y otras personas que sí o sí la tienen que registrar porque obviamente después la comparan. Hay gente que va a hacer viajes para después poder mostrarle al resto una ruta nueva. Ahí uno tiene que definir, pero eso yo creo que es como en un quinto orden de prioridades. Yo creo que el último es si vamos a grabar o no vamos a grabar la ruta. Porque para eso a veces se ocupa una sola aplicación que te sirve para todo, o a veces se ocupa una para grabar, otra para ver el mapa, etc. Y creo que se me olvidaba una, pero la voy a agregar ahora, que es, queremos que la aplicación o la plataforma nos dé las instrucciones del viaje, ¿ya? Y eso es muy útil cuando uno va a ir a recorrer un camino que hizo otra persona, pero que nosotros nunca lo hemos revisado. Entonces, alguien nos manda el archivo de esa ruta y nosotros lo ponemos en el celular y nos va dando indicaciones. Nos dice dobla aquí, dobla allá, toma tal camino allá. Eso. Entonces, ya cuando nosotros tenemos definidas estas necesidades, ahí recién nosotros podemos decir, para este viaje voy a dibujar el mapa en tal aplicación, o sea, voy a llevar el mapa en tal aplicación o lo voy a llevar acá. Los dispositivos Garmin pequeños que se adosan a la bicicleta cumplen todos esos requerimientos, la mayoría. Te muestran el mapa base, te dan las indicaciones, tienen estas alertas de sonido que nos indican que tenemos que cambiar de dirección, qué sé yo, y los más modernos se les pueden conectar sensores y un montón de cosas anexas relacionadas con el de la bicicleta. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es como el que hablamos hace poco, que era el Garmin 820, es que se pueda ver el mapa para saber por dónde tenemos que ir, nos dé información de la velocidad que estamos viajando, cuántos kilómetros llevamos y que podamos registrar nuestra ruta. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tratar de construir una ruta y usar una aplicación para poder llevar esta ruta y hacer todo lo que anteriormente dijimos. ¿Ya? De las aplicaciones más conocidas, vuelvo a lo mismo, está Strava, para dibujar, está en un segundo Ride GPS, y ya después yo creo que el resto de aplicaciones, el resto en verdad no son masivas, entonces ya depende de la persona. Quizás en un tercer orden podría estar Google, como la que estamos viendo. Pero yo creo que las que dominan el mercado para dibujar
son Strava o Radio GPS. ¿Ya? Y mucha gente, como más de la vieja escuela, también dibuja un Google. Nosotros personalmente recomendamos esta. ¿Ya? Se llama mapi.cz. Tiene una versión en inglés, pero en verdad el mapa está en español. O sea, toda la información que nosotros encontramos en el mapa está en español. No quiero hacer propaganda de la aplicación, pero es buena, encontramos que cumple muchos requerimientos que de ahí les vamos a ir explicando. ¿Ya? Y también ahora estamos usando mucho AllTrails para poder armar rutas largas o rutas que tienen dificultades, porque la gran ventaja de esta frente a las otras es que nos permite unir distintos archivos. Por eso que la usamos. Entonces nosotros podemos subir acá nuestros archivos de algunos lugares que ya hayamos recorrido previamente y podemos hacer una ruta con varios archivos, o podemos, por ejemplo, dibujar un tramo aquí en el Mapi, otro tramo en el Rail GPS y otro tramo en el Strava, y unirlo después los tres en un archivo acá. Eso es muy útil, básicamente porque lo que es la diferencia en el mapa base hace que a veces un camino que se ve acá en Strava, acá en el Rail GPS no se vea. Entonces, cuando yo digo, ok, mañana voy a salir a pedalear, voy a dibujar mi ruta en Radio GPS, voy, empiezo a dibujar y de repente, oh, se me acabó el camino. Y voy a Strava y en Strava sale, pero hay otra parte que no sale. Entonces, uno empieza como a coquetear con todos los mapas para poder dibujar completa la ruta. Entonces, cuando uno empieza a llenarse de pedazos de ruta, y cuando ya los tienes todos, los subes todos aquí, los ordenas, les puedes dar distintos colores para indicar, por ejemplo, si uno pasa por pavimento, u otro pasa por tierra, u otro tiene una subida muy dura, etc. Es muy útil para poder ordenar rutas y poner marcas en rutas, que es otra cosa que no hemos hablado. Entonces, si se fijan, acá yo estoy en la ruta del Rebel 200 de Gravel Chile, ¿ya? Estamos de la ruta, por eso no se ve la ruta hasta acá. Y si se fijan, la ruta tiene una línea azul que nos indica el trayecto, por dónde pasa, por dónde deberíamos pasar en la bicicleta. Y además, nos indica unos símbolos con información. Por ejemplo, aquí dice PC1, Plaza de Armas Paredones, kilómetro 40, la hora de apertura, la hora de cierre, el punto GPS. Y si vamos al mapa, está resaltado, cuando yo le hago clic, ¿ya? Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, acá en el breve es una prueba donde uno tiene que pasar por puntos de control. Necesita saber exactamente en qué lugar está el punto de control y necesita saber los horarios de ese punto de control. Entonces, si yo dibujo la ruta en una aplicación que me permita poner estos puntos de información o etiquetas, puedo llevar en el archivo toda la información que necesito y no tengo que estar anotando en un papelito o en otra aplicación, qué sé yo, en un nota. Es muy útil, ¿ya? Pero lamentablemente no todas las plataformas con las que trabajo permiten trabajar con estas etiquetas, ¿ya? Lo que nosotros vemos en azul se llama el track o la ruta en sí, y lo que nosotros vemos en estas etiquetas con el símbolo de bicicleta se llaman waypoints, o en algunas aplicaciones se llaman POIs, ¿ya? que son marcas en el mapa para tener información anexa, ¿ya? Relacionada con ese punto en específico, qué sé yo, si es que hay un cruce de río, si es que hay una altimetría, si es que hay un portón, etc. Todas las rutas, todos los archivos se componen de ruta y waypoints, pero no todas las plataformas o los dispositivos leen los waypoints, ¿ya? Uno puede dibujar en una aplicación una ruta, por ejemplo el azul, sin waypoints, ¿ya? Y lo va a ver igual en su aplicación, pero no va a haber información extra, solo va a saber por dónde va a pasar, ¿ya? Pero también podría dibujar esto sin la línea azul y solo con etiquetas, o sea, tendría etiqueta, full etiqueta, que me indican más o menos por dónde tengo que ir, pero no me marcan el GPS. ¿Cuál es entre una y otra? Que obviamente tener la ruta, el track azul, es mucho más preciso
porque es más información, ¿cierto? Nos dice específicamente por dónde tenemos que pasar. En cambio, si yo tuviese, por ejemplo, un archivo guardado con solo los puntos naranjos, voy a apagar el azul, ¿no? Creo que se puede. En fin. Si yo tuviera los puntos naranjos, podría irme por este lugar o por este lugar. Entonces, es menos información, pero también lo malo es que podemos interpretarlo de distintas formas. Lo bueno es que ese archivo va a quedar mucho más liviano, que es un punto. Yo, por lo general, casi nunca ocupo etiquetas, solo en este caso, por ejemplo, en la ruta del Brevet, porque sí es necesario llevar cierta información anexa en el archivo. Y para ello uso una aplicación que me permita leer la información anexa en mi celular. ¿Ya? Entonces, es importante, si yo, por ejemplo, planifico una travesía para cruzar el Amazonas, y nunca antes he ido a Brasil, sería muy importante, más allá de que yo en el camino puedo improvisar en la ruta, que yo planifique los puntos donde pretendo acampar. Entonces yo puedo ir poniendo etiquetas en los distintos puntos donde puedo acampar y puedo agregar información anexa. ¿Qué sé yo? Creo que en ese punto, en ese pueblo, por ejemplo, no sé, supongamos que ese pueblo se llama Manaos. Creo que en Manaos hay hospital, hay comisaría, hay teléfono, el hospital donde me voy a quedar se llama Hostal Amazonas, etc. Yo podría guardar toda esa información en ese punto. Entonces, tendría mucha información valiosa para llevar dentro de mi planificación en un solo archivo. ¿Ya? Pero si yo voy a ir a recorrer el cerro el fin de semana y me voy a ir a acampar de un día para otro, quizás no es necesario que tenga toda esa información anexa. Solo necesito saber por dónde tengo que ir para no perderme. Y en el camino veré dónde acampo, y siquiera tenga como algo referente más allá como información de kilometraje y antropometría que es sumar. Entonces eso ya va a depender de nuestras necesidades. Pero como les digo, yo recomiendo una ruta muy larga, planificarla así, poniendo waypoints. Una ruta más corta sería simple, solo el track. Ahora sí, entramos. Strava, que antes de seguir, voy a tratar de que esto dure 1 hora y media, ¿ya? Porque está siendo muy extenso. Vamos a hacer otro capítulo para hablar extensamente de ciertas aplicaciones. Ahora vamos a dibujar un tramo pequeño. Yo tengo, por ejemplo, Santiago, ¿ya? Y vamos a dibujar una ruta para ir a explorar el Grave. La internet no me está acompañando mucho, pero podríamos dibujemos una ida a la Quebrada de la Plata. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces supongamos que yo voy a partir aquí en el centro de Santiago. Entonces me voy a ubicar en la avenida. ¿Ya? A la clic indico el primer punto. Por eso está en verde, es la partida. Antes de seguir, yo tengo dos opciones. Decir si voy a pie o si voy en bicicleta. También puedo definir si quiero que mi viaje vaya, o el constructor vaya dirigiendo mi viaje por las rutas más populares, por las rutas con menos subidas, o que yo le diga quiero ir de acá, de este punto a este punto. Este modo yo solo lo recomiendo cuando Strava no me permite, no construye automáticamente la ruta. ¿Ya? Supongamos que un buen ejemplo. Mira, aquí hay una autopista de alta velocidad, se llama autopista Costanera Norte. La conocemos. Supongamos que yo quiero entrar a la autopista Costanera Norte. Yo pondría el modo manual para poder indicarle a Strava que quiero entrar a la autopista Costanera Norte. Y tomaría, por ejemplo, aquí está la entrada. Uy, que está linda esta cosa. Qué vergüenza. Tomaría acá, tomaría acá, tomaría acá. Si se fijan, estoy siguiendo a la autopista, dirigiéndola punto a punto hasta después seguir por la autopista. Perfecto. ¿Qué pasa si yo trato de usar el constructor automático?
Fíjense. Da lo mismo si tengo la popular o no la tengo. Pongo el punto de inicio y luego le digo que quiero ir hasta acá. Se va a ir por fuera. Luego le digo que quiero ir hasta acá. Se va por fuera. Luego le digo que quiero ir hasta acá. Se va por fuera. Nunca va a entrar a la autopista porque la mayoría de las estaciones tienen restricciones para poder dibujar en vías de alto tráfico. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, el modo manual yo solo lo ocuparía en casos muy específicos. Partimos entonces en Plaza Divina, Plaza Baqueano, tiene tantos nombres. Y nos vamos a ir directo usando la popularidad para que nos dirija a Pudahuel, sector Ciudad de los Valles. Que sería acá. Queremos llegar hasta acá. No, porque está todo marqué. Mira la vuelta que me hizo. Voy a tomar el punto de la ruta cualquiera y lo voy a dirigir al centro de Santiago. Ya sé lo que sucede. Pasa lo siguiente. Esto también es una autopista, eso que no me está dibujando encima. Vamos a ponerlo acá. Luego voy a seguir hasta acá. Perfecto. Pero ahora no me va a dejar pasar hasta el otro lado porque como aquí entra la autopista no me permite ingresar. Entonces ahora vamos a aplicar el modo manual. Vamos a hacer una línea hasta aquí. Luego vamos a hacer una línea hasta acá. Que se mueve otro hasta acá, otro hasta acá. Aquí estamos fuera de la autopista, entonces apagamos el modo manual, seguimos en modo bicicleta y nos acercamos a la quebrada de la Plata. Que sería acá. Tenemos 15 sectores de la quebrada de la Plata. Seguiríamos por este camino hasta la cima de la quebrada de la Plata. A ver. Aquí pasa algo. Aquí hay un botón, por eso no podemos ingresar. Estas restricciones son las que no me gustan mucho de Strava. Yo por eso no suelo dibujar en Strava, porque si bien es muy cómodo que el constructor automático nos vaya dando una guía de por dónde queremos ir, a veces pasa que nos tira por otros caminos. Entonces, si yo no conozco el lugar al que quiero ir y no sé por dónde pasa la ruta, probablemente me dibuje por otro lado. ¿Ya? Ahora yo en específico sé que la quebrada de la Plata en este sector. Pero si no conociera qué es lo que es la quebrada de la Plata y el constructor de ruta me tira por fuera, por acá, por la quebrada, por la Cuesta de los Bravos, sería súper incómodo dibujar en esta aplicación. Entonces, listo. Tenemos nuestra ruta para ir a la quebrada de la Plata. Y acá abajo tenemos información de velocidad. Si se fijan, nos dice los 600, va bajando muy tenue. Su punto de menos altitud son 464. Y después empezamos a subir y nuestra ruta, su punto más alto está en el 926 metros sobre el nivel. Entre todo lo que subimos en la ruta, acumulamos 670 metros de altitud. Strava, según mis registros anteriores, estima que yo esta ruta la podría hacer en 1 hora y media. Este dato es personal. Cuando ustedes abran su cuenta de Strava y dibujen esto mismo, les va a dar esta información respecto a sus ritmos. Si ustedes son personas que pedalean fuerte siempre y hacen subidas rápido, lo más probable es que aquí no tengan 1 hora y media y puedan tener, qué sé yo, 1 hora. ¿Ya? Y la distancia total de esta ruta que acabamos de dibujar son 37,7 metros, o sea, kilómetros. ¿Listo? Tenemos información suficiente para saber que es una ruta de dificultad media. Perfectamente la podemos hacer en un día. Podemos ir y volver por la misma ruta, o podemos ir, llegar hasta este punto y luego bajar por esta otra cuesta y volver a Santiago. Cosas que hay que tener cuidado, por ejemplo,
este 68 indica que está en la pista 68. Y si se fijan, justo donde empieza, automáticamente Strava me tiró por fuera, para no ingresar. Entonces yo tomando los puntos o cualquier lugar de la ruta, puedo acercarme al calendario y puedo ir modificando la ruta. Si se fijan, ahí me tiró por un camino secundario para no darme una vuelta tan larga. Yo mismo puedo hacer correcciones, pero si yo hago zoom acá, aquí hay una zona donde este camino secundario se acaba y la caletera también se acaba. Entonces, en esta zona no va a haber forma de que yo pase por dentro de la autopista a menos que lo dibuje en modo banal. Pero desviarse estos 100 metros no tiene mucha dificultad. Entonces, como vieron, lo cómodo de este trabajo es su mapa es muy entendible, no es un mapa difícil de entender. Uno hacer zoom entiende que las calles gruesas son las principales, las otras son las secundarias, los verdes son áreas verdes, ¿cierto? La ruta se ve muy clara, tiene marcadores de kilómetros según cuánto va avanzando esta ruta. Aquí el kilómetro 10, el kilómetro 15, etc. Hasta llegar al casi 40 que tiene nuestra ruta. ¿Ya? Nos dice el total. Por ejemplo, si yo hago una modificación en la ruta y la tiro por fuera, cambia. Y ahora subo a 41. Es muy cómoda para dibujar. Tiene limitaciones en cuanto a la inteligencia artificial que va trazando la ruta. ¿Ya? Si nos vamos al comienzo de la charla, como les decía, Strava es como para dibujar rutas por lugares conocidos. Y ahora vamos a dibujar la misma ruta en Radial GPS. ¿Ya? Vamos a limpiar el mapa de lo que tenemos. Y vamos a dibujar esta ruta, pero vamos a usar el mapa base de OpenStreet. Uy, sí, ya no tengo tiempo. Vamos a ponerle. Volvemos a Santiago, Plaza India. Tengo un montón de información anexa. Imagínense, dice acá un parque, una universidad, unos restaurantes, café, etc. Información que aquí en Santiago quizás no es tan importante, pero cuando voy a recorrer un lugar más lejano, sí es vital. Llegamos entonces nuevamente a Ciudad. Si se fijan, probablemente tenga el mismo problema de que me tiren por otro lado de la ruta. Claro, esto es una autopista y la gran mayoría de las rutas, o sea, perdón, de los constructores de ruta, tienen esta línea. Entonces, para que eso no me pase, voy a engañar al mapa y le voy a decir que este segmento lo voy a hacer bajo. Siempre digo conduciendo. ¿Ya? Ese ahora es activar autopistas. Entonces yo voy a decir que quiero llegar hasta acá, pero ahora va a pensar que voy a... Un segundo. La seguridad, un auto que sigue los caminos automáticamente. Y vamos a ir a Ciudad de los Valles. Si se fijan ahora automáticamente, si lo trazó por la autopista, porque que somos autos, no nos puso ninguna limitación. Vamos a salir de la autopista y ahora vamos a activar el modo bicicleta para llegar a la famosa Quebrada de la Plata. Ya inmediatamente al dibujar esta ruta acá se dieron cuenta de varias ventajas de esta plataforma versus Strava. Por ejemplo, le puedo decir que voy en modo auto para poder usar las autopistas como mi ruta igual. Listo, ahí está. 6,7 kilómetros, no nos hizo desviarnos en ningún lugar, fue una línea recta por caminos vehiculares, entramos a la ciudad de los valles y luego subimos la ciudad. Tenemos el gráfico de altitud, que versus el de Strava es mucho más claro porque este es un gris muy tenue, pero aquí sí se nos ve el rojo y blanco bien distinto y nos da la misma información, cuánta altimetría tiene esta ruta, cuánta bajada, la extensión completa, ¿ya? Y también tiene el modo de dibujar por líneas, que es lo mismo, activar el modo manual de Strava, ¿ya? Nos acercamos
Y lo bueno es que acá nosotros podemos ver en la otra base de mapa. Esta solo tiene satélite y el mapa relieve. Tiene tres mapas. Tiene este que es como simple, lo que hablamos al principio. Hay que usar un mapa relieve, un gráfico y uno de satélite. Tiene las tres opciones. ¿Ya? Y la base mapa de satélite de Strava es de una compañía que se llama Mapbox, que pertenece a OpenStreetMap. O sea, perdón, Mapbox y OpenStreetMap. Y la de Google, la de Radio GPS, es la de Google. Eso es súper importante cuando nosotros usamos los satélites. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a poner la vista aérea para que vean la diferencia. Las empresas que hicieron este mapeo satelital tienen distintos definición como detalle de sus imágenes, ¿ya? Y si se fijan, nuestra ruta termina aquí arriba. Quizás acá no se note tanto, pero esto es de Mapbox. Los colores se ven de una forma, me entrega cierta información, ¿ya? Y esto es de Google y claramente se ve con otra definición, se ven otros caminos secundarios, se ve otra información sobre el mapa y Mapi aquí. Pero voy a buscar la quebrada de la plata, que debería ser bueno, lo que quería explicar era que dependiendo de la empresa que tiene la vista satelital es lo que se ve. Entonces cuando uno esté dibujando en una vista satelital no sale un camino y en otra sí sale, probablemente sea porque hay una empresa que está más actualizada que la otra. A veces pasa mucho con Google que hay sectores que son como secundarios para ellos en la vista satelital y salen con baja resolución. Y por lo general sectores donde no hay tránsito de personas, entonces uno empieza a dibujar usando vista satelital Google y llega a un sector en la montaña donde no se ve bien, la huella se pierde, entonces a veces mejor se cambia de aplicación y ve ese mismo sector con otra que se ve mucho más. Eso. Y ya después me quedaría dibujar una ruta en Mapping, dibujar una ruta en Google. Acá es mucho más difícil dibujar la ruta, a mí no me gusta mucho. O dibujar una ruta en AllTrails. La única diferencia que tienen entre todas son las características del mapa y lo que nos dejan hacer con la ruta una vez dibujada o mientras estamos dibujando. Como les decía, acá puedo subir distintos archivos, unirlos, dibujar encima de esos archivos, modificarlos, ponerlos distintos colores, ponerles puntos de control, etiquetas, un montón de información, subir fotos incluso, un montón de cosas, y todo es gratis. Pero si nos vamos a Radio GPS, también nos permite añadir points o puntos de control o etiquetas, por decirlo de alguna manera, y nos permite dividir la ruta, modificarla un poco, editar lo que tenemos, pero eso está en la versión Pro. La versión gratuita nos va a dejar añadir un punto de control. ¿Ya? Si se fijan ahí nos está mostrando que si yo quisiera borrar un tramo de esta ruta, que es la edición avanzada de ruta, si me suscribo a la plataforma podría ser. Por eso mejor usamos distintas plataformas de editar hasta que llegamos a una que nos permite editar todo y gratis, que sería esta. Voy a dejar esta conversación hasta acá. No quiero extender más, llevamos mucho tiempo. Espero en los siguientes capítulos ir depurando esto de las charlas, no latearlos. Espero que nos sigan acompañando. Gracias por estar con nosotros. Y en el siguiente capítulo probablemente dibujemos una ruta en alguna de estas aplicaciones en profundidad para que veamos los detalles y las cosas que hay que irse fijando. ¿Ya? Así que los espero el próximo jueves. Y ahora, chicos, aguantar. Hay que quedarse en la casa y juntar todas esas energías que tenemos para salir a andar en bicicleta y enfocarlas a planificar, porque cuando esta cuestión se acabe, todos los fines tienen que estar afuera pedaleando. Un abrazo.
Vamos en poco tiempo más.